Estamos hablando de la Confesión de Fe de Westminster y no es el libro o no es el documento el que nos interesa tanto como la dirección que nos da este documento acerca de las doctrinas principales que establece nuestra fe reformada. Todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida cristiana, sobre todo los que somos miembros de la iglesia, y si todos los que somos aquí alguna vez hicimos un proceso como miembros de una iglesia presbiteriana especialmente, no sé de las demás, pero presbiterianas reformadas sí, se pueden acordar que durante el tiempo de su preparación como catecúmenos que le llamamos, hubo algunas clases, algunas lecciones que tenían que ver con doctrina y con doctrinas de esta naturaleza. Pero lo más interesante, y sucede no solamente cuando se reciben miembros de la iglesia, sino cuando también se instalan o se ordenan oficiales para la iglesia o pastores, se les hace declarar, se les hace juramentar de alguna manera acerca de defender y enseñar los credos y las confesiones. Eso es algo muy interesante porque cuando nosotros estamos al frente juramentando, declarando y haciendo afirmaciones de que vamos a enseñar y vamos a defender los credos y las confesiones, nos estamos comprometiendo delante de Dios y de la iglesia a que esto sea posible. Pero una de las cosas lamentables que sucede a lo largo del tiempo es que lo juramentado es lo último que se cumple, porque no se enseña con claridad, o si se enseña con ciertos sesgos denominacionales y tradicionales. Y lo que nosotros estamos queriendo hacer en este tiempo es aprender lo que la Biblia dice respecto de las cosas más importantes, las cosas que debemos de creer, las cosas que debemos de hacer. Las doctrinas fundamentales y no solamente aquellas que nosotros hemos tenido como tradición de iglesia presbiteriana, pero las doctrinas que emanan de la palabra. A partir de ahí, hemos establecido la semana pasada que para nosotros es muy importante establecer una base doctrinal. Hemos dicho en el pasado inmediato, los domingos anteriores, que pudiera ser que este tipo de sermones parecieran más una clase que un sermón. No importa tanto si el propósito que se persigue es aprender la voluntad de Dios para nosotros en las diferentes doctrinas. Hablamos, por ejemplo, de la teología. Dijimos que la teología, y lo establecimos desde el principio, que la teología tiene solamente un objeto de estudio y uno nada más. El único objeto de estudio de la teología es Dios. Por eso decimos que teos es Dios y logía o logos es tratado o estudio de Dios. Todos los que pasamos por la secundaria o la preparatoria podemos entender este tipo de etimologías. Así que entonces la teología tiene como único objeto de estudio Dios. Desde luego que no es una ciencia exacta en donde podamos meter a Dios en un matraz y examinarlo a partir de sus variables. Eso es imposible. Pero sí lo hacemos a partir de la teología misma. Pero si el único objeto de estudio para nosotros es Dios, ¿desde qué perspectiva abordamos ese conocimiento? Entonces hablamos, y solamente lo voy a repetir la vez pasada, de 4 tipos de teología que abordan el estudio o el tratado de Dios. Hablamos de la teología histórica, hablamos de la teología dogmática, hablamos de la teología sistemática y hablamos de la teología bíblica. Dijimos que la teología histórica tiene que ver con aquellos o aquella historia que ha venido avanzando a lo largo de los años y que nos han enseñado algo o han interpretado las doctrinas a partir de su momento histórico. De tal manera que cuando estudiamos a San Agustín pensamos que esto es teología histórica. Incluso cuando estudiamos la Confesión de Fe de Westminster o los catecismos, etcétera, cuando vamos al documento y estudiamos las historias o de Juan Calvino en la institución de la religión cristiana y todos los eventos que dieron luz al estudio de esas doctrinas, estamos hablando de una teología histórica. El problema con la teología histórica es que se basa más en el contenido de la historia que en el contenido de la fe, aunque hay mucho de la fe. Pero por ahí después nos encontramos con estas 2 teologías que son vitales para nuestro conocimiento. Hablábamos acerca, por ejemplo, de hablar la doctrina correcta con el texto correcto. Cuando decíamos tenemos que hablar la doctrina correcta con el texto correcto, tenemos que ponernos entonces en una perspectiva bíblica. Hablar de la doctrina correcta es teología sistemática. Desde el punto de vista del texto correcto es teología bíblica. No puede subsistir una sin la otra. La teología sistemática sistematiza, como lo dice la palabra, las enseñanzas, las doctrinas de manera cronológica, empezando desde la creación o desde la esencia del ser de Dios y terminando con escatología. Y va anunciando
las doctrinas o de la teología sistemática más importantes y toma de toda la Biblia para afirmar conceptos que tienen que ver con la teología sistemática. Doctrinas, por ejemplo, como la justificación, doctrinas como la santificación, doctrinas como la adopción, y sistematizadas, encontrando en toda la Biblia verdades sobre esto, tiene que ver con la teología sistemática. Pero la teología sistemática determina lo que debemos de creer. Nosotros tenemos posturas. Nos llaman calvinistas, malamente hablando, pero nosotros nos llaman calvinistas y nos dicen, estos calvinistas creen en la predestinación. La predestinación tiene una vertiente doctrinal que enseña la teología sistemática, que es esta, la predestinación. Pero la predestinación, que es la doctrina correcta, puede ser abordada con textos incorrectos. Puede ser abordada con textos incorrectos. Entonces, ¿qué necesitamos para que la teología o la doctrina de la predestinación sea correcta? Tener una teología bíblica correcta. Y la teología bíblica correcta tiene que ver con lo que dice la palabra respecto de esta doctrina. Y lo que dice la palabra en la Biblia, esencialmente, en su historia, en la sistematización o más bien en el pensamiento de los escritores, no solamente del Antiguo, del Nuevo, sino también del Antiguo Testamento. Así que necesitamos la teología bíblica y la teología sistemática para establecer las verdades fundamentales de nuestra fe. La teología dogmática es los credos y las confesiones, son los dogmas de fe. Es empezar a construir algunas doctrinas que tienen que ver con una determinada denominación o religión, de tal manera que la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, tiene su propia teología dogmática, tiene dogmas. Un ejemplo, por decir algo, es el famoso purgatorio. Eso es un dogma de la Iglesia Católica Romana, lo establecen a partir de lo que ellos creen. Su base no es sistemática ni bíblica, sino su base es más bien dogmática. Pero también tienen, por ejemplo, algo que ya desapareció, y eso hace que sea extraña esta teología, que es, por ejemplo, el limbus infantum. Ahora, durante mucho tiempo existió, pero un buen día la Iglesia Católica Romana dijo, ya no más. Es decir, el hombre cambiando, ¿no?, lo que él mismo había establecido como dogma de fe. Pero nosotros no estamos alejados de la teología dogmática, tenemos nuestra propia teología dogmática. Los credos y las confesiones son parte de la teología dogmática. Establecemos lo que creemos, pero nosotros vamos a la sistemática y a la bíblica y establecemos una verdad dogmática. Parece trabalenguas, pero esta es la esencia de la teología. Bajo este principio hemos estudiado las Santas Escrituras. Hemos visto también el tema la semana pasada acerca de este conocimiento suprarracional que tiene que ver con la Trinidad. Estudiamos un poco acerca de la Trinidad. Pero avanzando en este proyecto de predicar 33 sermones de la Confesión de Fe de Westminster, que es una tarea titánica y que además en 35 minutos que dura una predicación de esta naturaleza no se puede abordar un capítulo completo. Hoy nos corresponde estudiar parte de esta teología dogmática, que por cierto es bíblica y está sistematizada. Esta doctrina se llama la doctrina del decreto eterno de Dios. El decreto eterno de Dios. Cuando nosotros tenemos en nuestras manos la Confesión de Fe de Westminster y leemos este pasaje, nos encontramos ahí con una doctrina importante. Nos encontramos con un principio de fe fundamental. El decreto eterno de Dios tiene dos vertientes que vamos a estudiarlos a la luz de la palabra. Dos vertientes sumamente importantes. Las dos vertientes que tiene son, en primer lugar, que Dios preordena todo lo que ha de suceder, a partir desde luego de la creación hasta el final de los tiempos. Y el segundo elemento que contiene esta doctrina, que es el capítulo 3 de la Confesión de Fe, es que Dios preordena la salvación del hombre elegido. Así que tiene dos vertientes. Vamos a hablar sobre estas dos vertientes tomando como base este texto de Efesios 1. La primera la vamos a decir rápidamente porque encima de esta habrá dentro de 2 domingos una predicación que tiene que ver con la providencia de Dios. El siguiente domingo es la creación, pero después el siguiente es la providencia, y sobre esto tejeremos más el asunto de que Dios preordena todo lo que sucede. ¿Qué dice la confesión en ese sentido? Les voy a leer algunos párrafos de la confesión. La confesión de fe, y este no es el documento inspirado, pero es lo que dice la confesión de fe, dice que Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece.
Diríamos nosotros, qué bueno que lo dijo la confesión, nos dejó exactamente igual que como empezamos. Suena trágico. Esta redacción suena trágica, muy trágica. Porque lo que está diciendo la confesión no es algo que esté alejado de la palabra. Esta parte de esta sección, sobre todo las primeras líneas de esta afirmación que Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede, está contenido, tiene como fundamento Efesios 1:11. Porque si nosotros vamos a este texto de Efesios 1:11, dice en el texto, en él asimismo tuvimos herencia, y luego dice, habiendo sido predestinados conforme, y aquí viene la verdad, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. El Señor ha preordenado todo lo que ha de suceder. Solamente hablaré rápido de este tema porque vamos a tocar otra vez el asunto cuando hablemos de la providencia. ¿Qué significa que el Señor ha decretado todo lo que ha de suceder? ¿Cuál es el propósito del Señor? El propósito del Señor con todo lo que ha creado es que tenemos nosotros que partir de una base. Tenemos que partir de un punto de referencia. Normalmente, partir de un punto de referencia, nosotros estamos buscando un punto histórico de referencia. Si nosotros queremos entender, por ejemplo, cómo inició la iglesia Dios es Amor, hay un momento histórico como punto de referencia. Pero algo importante, filosóficamente hablando, si nosotros tuviéramos una persona que fue el iniciador de la iglesia, tenemos un punto de referencia mucho tiempo después del punto de referencia inicial. ¿De qué nos sirve el punto de referencia del hermano que inició la iglesia o la hermana que inició la iglesia? Que nos cuenta, que nos platica el inicio de esta obra. Nos narra el inicio de esta obra, pero esta obra tiene un inicio. Nuestro punto de referencia entonces tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Nuestros hijos contarán lo que fue Dios es Amor y nuestros padres contarán lo que fue Dios es Amor y nuestros abuelos lo contarán. Los puntos de referencia se encuentran en toda la historia. Cuando hablamos del tema de que Dios ha preordenado todas las cosas, necesitamos partir de un punto de referencia. Hemos dicho que tiene 3 tiempos. Tenemos que buscar el punto de referencia actual y tenemos, cuando encontremos el actual, entonces encontrar el punto de referencia futuro. Cuando, por ejemplo, hoy ha llovido, está lloviendo o está a punto de llover, bueno, pues hace un momento llovió. La gran pregunta que nosotros nos hacemos en este concepto de la preordenación de todas las cosas es, ¿Dios lo permite o lo establece? Y ese es un gran problema, porque cuando nosotros estamos en un asunto y decir, cayó una lluvia ahorita, ¿Dios lo permitió o Dios lo estableció? Ahora, nosotros teológicamente hablando tenemos una postura, pero lógicamente es una postura que en realidad va en contra de la lógica de nuestro tiempo, porque nuestra cosmovisión es más mundana, ¿no? Cuando nosotros decimos que esta lluvia fue permitida por Dios, estamos en lo correcto, pero no hay nada permitido que no haya estado establecido. Eso es una verdad absoluta. Bíblicamente hablando, no hay nada permitido que no había sido antes establecido. Ahora, ¿Dios permitió que yo me casara con mi esposa? La respuesta es, sí lo permitió. Sí lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Porque así lo estableció. No hay nada permitido que no haya sido establecido. Nada. Usted dirá, pero hasta la cosa más ínfima, hasta la cosa más sin sentido, el caminar de una hormiga en la tierra, este caminar de la hormiga en la tierra ¿está siendo permitido por Dios o fue establecido por Dios? La respuesta es permitido por Dios porque ha sido establecido por Dios, porque no hay algo, ni una sola molécula sobre la faz de la tierra que no se mueva y que no acate la disposición soberana del decreto eterno de Dios. Dios lo ha permitido o lo está permitiendo porque así lo decretó, porque así lo estableció. Entonces, cuando hablamos, y con mucho cuidado tenemos que tratar esto, de una voluntad permisiva, tenemos que tener cuidado al hablar de este asunto. Ciertamente lo permite, pero lo permite porque lo establece. No puede andar la voluntad permisiva de Dios sin el concepto del decreto eterno. No se puede. No se puede. Dios ha establecido todo lo que ha de suceder. Endurece el corazón de quien quiere endurecer. Permite el mal cuando lo tiene que permitir.
¿Por qué? Porque lo estableció. Ahora, ¿Él es autor del pecado? De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna forma. Pero el Señor ha preordenado todo para su propia gloria, para cumplir un propósito eterno y divino. Pero bajo este principio de que el Señor permite lo que establece, y no al revés, no establece lo que permite, porque eso sería presciencia maltratada, sino que más bien permite lo que establece. Bajo este principio, entonces nosotros pensamos que cuando el Señor ha decretado todas las cosas que han de suceder, todas las cosas que han de suceder tienen un propósito. En realidad, uno mayor y uno subordinado. El gran propósito del Señor al permitir o al decretar todas las cosas es su propia gloria, como todas las cosas. Como todas las cosas. Ahora uno se pregunta, ¿de verdad que llueve para la gloria de Dios? Sí. Y entonces a mí yo reprobé el examen y ahí se lleva la gloria al Señor. En cierta manera, sí. ¿Es que me traten mal en mi trabajo o que yo tenga un problema de salud es para la gloria del Señor? Sí, porque todas las cosas que suceden tienen un propósito fundamental y mayor, que es la gloria del Señor. Pero hay un secundario. Cada circunstancia que pasa sobre la faz de la tierra, cada evento, cada movimiento, cada molécula que se mueve tiene un propósito secundario que obedece a la gloria de Dios. Pero el propósito secundario es la salvación del hombre. La salvación del hombre. ¿De qué hombre? Del elegido, del escogido, del determinado desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros echamos una mirada hacia atrás y buscamos las maneras como Dios nos ha tratado, decimos cosas como estas: si no hubiera sido por aquel accidente, yo no hubiera conocido al señor tal, que ese día me llevó a la iglesia cual, y que me encontró con la hermana tal, que me habló de la palabra, y el Señor tocó mi corazón, y ahora he entendido que soy salvo. Cada cosa que sucede, cada molécula que se mueve es para la gloria de Dios, pero el efecto secundario, el propósito secundario es la salvación del hombre. Créanme, Dios ha hecho todas las cosas para cumplir con el decreto de la salvación del hombre. Nada más, no hay otro propósito. Su gloria y la salvación. Por eso, cada circunstancia que pasa tiene como propósito la gloria de Dios y la salvación del hombre. ¿Qué tal que ahora llovió? ¿Qué tal que en la lluvia alguien, para no mojarse, entra a la iglesia? ¿Qué tal que el Señor ha determinado que ese día, porque así lo estableció desde antes de la fundación del mundo, a esa hora, con ese mensaje, esa persona reciba el llamamiento eficaz por su gracia irresistible? ¿Qué diríamos? ¿Gracias a la tormenta? En realidad no. La tormenta fue permitida porque estaba así determinada. ¿Con qué propósito? Para la gloria de Dios y la salvación de ese individuo. ¿Qué cosa? No hay una sola cosa que no suceda con este propósito primario y secundario: la gloria de Dios y la salvación del hombre. Pero eso tiene que ver con este asunto que Dios preordena por el libre y santo consejo de su voluntad. Todo, absolutamente todo lo que sucede de manera libre e inalterable. Todo lo que sucede. Pero hay otra parte de esta declaración. Si nosotros leemos completo el capítulo 3, vamos a encontrar que hay una palabra que se repite constantemente, y la palabra que se repite constantemente es la palabra predestinación. La predestinación es una doctrina bastante difícil. No solamente para nosotros, para mí es muy complicada, pero para los grandes teólogos, la gente que estudia mucho, también le genera ciertos conflictos. Porque la predestinación es algo que tiene que estar vista o estudiada a partir de la cosmovisión cristiana. La cosmovisión del mundo, la cosmovisión del hombre, puede ver la predestinación como un acto injusto de Dios para con el hombre, en donde Dios elige a alguien que se va a perder y elige a alguien que se va a salvar. La predestinación entonces está reservada, o parece que la iglesia presbiteriana tiene los derechos reservados. Pero la predestinación es un asunto que es bíblico, es absolutamente teológico, es absolutamente cierto. Y no solamente porque nosotros lo afirmamos, sino porque la palabra se repite muchas veces en la Biblia. Y no solamente la palabra, sino los conceptos. Pero el gran asunto de la predestinación es que establece la confesión de fe que el Señor ha predestinado para vida eterna a los que han de ser salvos y ha dejado en su miseria para el infierno a los que no han de ser salvos.
La plataforma desde la que tenemos que analizar este texto está justo en nosotros, en este libro maravilloso de Efesios. Voy a leer lo que dice el capítulo 3 de la Confesión de Fe, antes de entrar a la Biblia, y el apartado 3. El capítulo 3 de la Confesión de Fe del Decreto Eterno de Dios, en su punto número 3, dice: por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. He aquí el conflicto que tenemos que resolver en los siguientes 20 minutos. No lo vamos a resolver, pero que por lo menos podemos entrar de alguna manera en un terreno bastante peligroso. Cuando hablamos de la predestinación, estamos hablando de algo que está escrito en la Biblia. Acabamos de leer en Efesios 1 esta palabra en el versículo 5. En el versículo 5 de Efesios 1 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. No solamente allá, sino en el versículo 11 le encontramos otra vez la palabra: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra aparece un par de veces en este texto. Si la palabra aparece un par de veces en este texto, tenemos que verla en su contexto inmediato. Tenemos un asunto importante que tiene que ver con la temporalidad de la predestinación, y la temporalidad de la predestinación está en el versículo anterior del 5, es decir, el 4. Dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Juntemos estos dos conceptos. Estamos hablando de predestinación, y para hablar de predestinación tenemos que hablar que la predestinación es poner un destino previo. Así, simple. Es destinar previamente. Cuando nosotros hablamos de destino, estamos hablando del lugar a donde queremos llegar. Si yo viajo, por ejemplo, a Puerto Vallarta, donde viven mis padres, entonces si ustedes me preguntan cuál es tu destino, mi destino es Puerto Vallarta. Conozco mi destino. Ese es mi destino. De alguna manera, no soberana ni divina tampoco, puedo predestinar mi viaje, ¿no es cierto? Yo puedo decir a ustedes: ¿saben qué? En mayo iré a Puerto Vallarta. De alguna manera estoy predestinando, es decir, estoy prediciendo, estoy hablando de mi destino. ¿Por qué lo hice? Porque ya lo hice, porque ya reservé los boletos, porque ya está hecho. Lo único que tiene que pasar es que pasen los días para que eso suceda el día exacto cuando yo compré los boletos, a la hora que yo compré los boletos. Estoy estableciendo un destino, pero desde el punto de vista de la perspectiva terrenal. Pero ¿qué pasa con la perspectiva divina? Dios ha destinado a las personas, a algunas personas, para ser salvas. En realidad no solamente esto, sino cuando se habla de la predestinación se está hablando teológicamente, de un par de destinos nada más posibles, de toda la humanidad. Uno de los destinos es el cielo, el otro de los destinos es el infierno. No hay más. No hay más. Cuando se habla de predestinación, entonces tenemos que hablar de uno de los dos destinos. O el hombre se va al cielo, o el hombre se va al infierno. No hay otra posibilidad. En cualquiera de estos dos casos hay una realidad incuestionable. En este tipo de destino no podemos cancelar el viaje. No podemos cancelar el viaje. Tampoco podemos cambiar la ruta. Temporalmente sí lo hacemos, ¿no es cierto? Si yo quiero cancelar mi viaje a Puerto Vallarta, pues simplemente hablo a la aerolínea y la cancelo. Mi destino terrenalmente hablando lo puedo manejar a mi antojo, yo determino. Si yo quiero casarme con alguien, ¿no? Y de repente una hora antes decido no hacerlo, pues eso yo lo decidí, puedo cancelarlo, ¿no? Es decir, terrenalmente hablando, humanamente hablando, puede suceder. En la mente del hombre, finito, existe en nuestra mente limitada, y trasladamos los asuntos divinos de Dios a nuestros asuntos terrenales, y traemos de la cosmovisión cristiana a la cosmovisión terrenal nuestra, a la sabiduría de Dios que es absoluta, a la sabiduría de este mundo que es terrenal, animal y diabólica, y entonces trasladamos estas verdades a nuestra verdad y queremos interpretarlas a partir de nuestra realidad, y nosotros podemos decir: yo decido mi destino. Aún el Eterno, en nuestra dura cabeza, en nuestro concepto terrenal de la historia, en nuestro concepto terrenal del destino preestablecido, decimos nosotros: yo decido mi destino. Yo decido si voy al cielo, yo decido si voy al infierno.
Pero en el decreto eterno de Dios, cuando estudiamos esta doctrina maravillosa, la predestinación es que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo el destino y ha decretado quién se va al cielo y a quién deja en el infierno. Lo ha decretado y no hay cancelación, no hay cambio de ruta, no la hay. Déjeme decirle bajo este asunto trágico, que por cierto no es fatalista, este fatalismo no es parte de nuestra esencia reformada, ¿no? En este asunto que es trágico, el que nació con la condena de no ser rescatado del infierno, su destino incuestionablemente será el infierno. Aquel que nació y que fue destinado desde antes de la fundación del mundo por Dios para ir al cielo, suceda lo que suceda, pase lo que pase, haga lo que haga, el hombre irá al cielo. Si esto no fuera posible, no tendríamos un Dios soberano. Si esto no fuera posible, tendríamos un Dios que se equivoca. Nuestro destino final está en las manos de Dios y a eso le llamamos el decreto eterno de Dios. Pero ¿sobre qué basa esa determinación? Hermanos, tenemos muy poco tiempo para hablar de este asunto, pero mencionaré dos cosas. Uno, se habla de la doble predestinación, la cual yo le pido que estudie aparte en casa, porque es muy importante. La doble predestinación es aquellos que dicen, Dios predestinó para la vida eterna, decidió quiénes van al cielo y Dios decidió quiénes van al infierno. Hay que tener cuidado con esto. Mucho cuidado. Porque ciertamente Dios no determinó, no preordenó a nadie para que se fuera técnicamente al infierno, sino que de toda la raza caída, de toda la raza perdida, en su infinita misericordia, Dios rescató y determinó a algunos para ser salvos. ¿Pero qué cree? Si esto no hubiera hecho Dios, nuestro destino sería el infierno. Antes de la fundación del mundo, el Señor decretó de toda esta raza caída, de todos estos, la creación completa, el hombre completo, de todos estos que tienen el destino o como destino el infierno, porque la paga de pecado es muerte, porque han sido destituidos de la gloria de Dios por el pecado, de toda esta raza caída, en su infinita misericordia el Señor rescata, predestina, elige a los que han de ser salvos. Por eso el salvo debe de vivir en agradecimiento y dando gloria al Señor, porque nos sacó de las tinieblas, dice el texto, y nos llevó a su luz admirable. Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el Señor, con el gran amor con que nos amó, ¿no?, nos predestinó, nos eligió para ser salvos. Pero viene otra pregunta. ¿Sobre qué base? Cuando vemos este texto maravilloso, encontramos la base. Al final del versículo 5 dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe que esto evita que el teólogo más avesado, más capaz, más inteligente, ni Juan Calvino, ni Lutero, ni Melanchthon, ni Knox, y mucho más atrás Agustín quizá, ninguno de ellos puede dar una explicación lógica? No la tiene, porque es solo por el puro afecto de su voluntad. ¿Y quién cuestiona la voluntad de Dios? ¿No es cierto que Pablo le dijo a los romanos, yo tendré misericordia de quien quiero tener misericordia y me compadeceré de quien quiera compadecerme? ¿Y cómo la olla de barro o el vaso de barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste como me hiciste? Yo decido, dice Dios. Y Dios decide no sobre la base de una conducta prevista, sino decide solo por el puro afecto de su voluntad. Y su voluntad es perfecta, porque a Jacob amó y a Esaú aborreció. ¿Por qué? Si Jacob es el usurpador. Ni siquiera, dice la Biblia en Romanos, ni siquiera habían hecho ni bien ni mal. Y con todo, a Jacob amé, dice él, y a Esaú aborreció. ¿Por qué?
por el puro afecto de su voluntad. ¿Pero qué hizo la criatura? Absolutamente nada. Pero es que Dios previó antes de la fundación del mundo, previó y vio antes de que las cosas fueran. En todo el panorama divino, concreto, específico de Dios, vio entonces a Jacob que se convertía en un hombre que tenía 12 hijos, y vio que estos 12 hijos iban a ser uno que se llamaba Judá, y vio que de Judá iba a ser el pueblo judío, y que del pueblo judío iba a venir el Salvador, y que el Salvador era Jesucristo. Y entonces Dios dijo, este es al que yo voy a elegir, y entonces lo decidió. No, si Dios lo permitió, fue porque lo estableció. Fue porque lo estableció, por el puro afecto de su voluntad. Y nada más que por el puro afecto de su voluntad. Cuando hablamos de este asunto, tenemos que caer en la cuenta entonces de que Dios no es cierto que mandó a algunos al infierno. No es esta imagen que dicen algunos, sobre todo los arminianos que atacan esta doctrina. Dicen algunos de ellos que Dios tenía toda la humanidad y que empezó a tocarlos y a decir, sí, no, cielo, infierno, cielo, infierno. Eso sería un capricho, tendríamos a un Dios caprichoso. No lo hizo así. Tampoco el Señor tenía toda la humanidad en su mano y los aventó para arriba, y los que cayeran en la mesa salvos y los que se cayera iban al infierno. Esto no hace Dios. No lo hace así. De ninguna manera. Lo que el Señor hizo fue, de toda la humanidad caída, rescatar a los que Él quería que fueran salvos, sobre la base de su voluntad, sin haber previsto una fe creada, una fe generada por el hombre, solo por el puro afecto de su voluntad. Le digo algo, uno de los 5 puntos del calvinismo emanan de esta doctrina: la elección incondicional, sin condición, sin que mediara absolutamente una sola condición, sin una fe prevista, solo por el puro afecto de su voluntad. Cuando hablamos pues de predestinación y del decreto eterno de Dios, hablamos de estas dos cosas, ¿no? La primera es que Dios ha decretado todo lo que ha de suceder de las cosas animadas e inanimadas. Todas las cosas se mueven, sí, porque las permite, pero recuerden que lo que permite es lo que ha establecido. Eso es algo que tenemos que tener en la mente. Lo permitió porque lo estableció. Pero en cuanto al hombre, Dios lo salva. Lo preordena para salvación. No determina quién es salvo y quién no, sino determina de toda la raza caída quién es salvo. Esa persona salva ha de ser salva. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Nadie sabe. Solo Dios. En el momento que Dios ha establecido. En el momento que Dios ha determinado. Solo por el puro afecto de su voluntad y para alabanza de la gloria de su gracia. Porque Dios quiere ser honrado en eso. Un peligro. El peligro fuerte. Cuando nosotros tenemos una doctrina equivocada, cuando nosotros tenemos una doctrina que no es esta, que está contenida en la Biblia y que está descrita en los credos y las confesiones, caemos en el error de poner la predestinación en una perspectiva temporal y terrenal. Y decimos nosotros cuando hablamos del Evangelio, ¿quieres ser salvo? Lo puedes decidir hoy. Ahora. Estamos haciendo un trabajo que solo a Dios le corresponde. Queremos preordenar para vida eterna, temporal y terrenalmente, cuando la preordenación, la predestinación ha sido hecha en su totalidad. El Señor no va eligiendo conforme van pasando los años. Lo único que está haciendo es recogiendo, es cosechando a los que ya salvó. No va buscando al perdido. El perdido está perdido. Lo que está haciendo el Señor es que está rescatando, está llamando a los que antes conoció y a estos predestinó, a estos llamó, a estos justificó, a estos glorificó. El llamamiento de Dios no requiere de una invitación, requiere de una convocatoria divina.
porque la invitación puede ser rechazada, pero la convocatoria divina está establecida antes de la fundación del mundo. Y el creyente ha de venir, porque escucha la voz de su pastor, la reconoce y le sigue. Cuando estudiamos una doctrina de esta naturaleza, nuestra verdad práctica es que nosotros tenemos que estar confiando en que el Señor ya tiene justo a todos los que han de ser salvos. Nuestra tarea es ir y hablarles a todos, porque no sabemos quiénes son. Ni siquiera sabemos cuántos de afuera son salvos, tampoco lo sabemos adentro. Pero tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es nuestra tarea, porque si caemos en el error de decir no vamos a predicarle a nadie, al fin y al cabo el Señor ya tiene elegidos a los que van a ser salvos y lo serán sí o sí. Caemos en la herejía del hipercalvinismo, que dice no le hablemos a nadie de Cristo, al fin y al cabo de todas maneras van a creer. No, de ninguna manera. Tenemos que hablar del amor de Cristo, tenemos que hablar del Evangelio, tenemos que hablarles del arrepentimiento, del perdón de pecados. Eso tenemos que hacer, porque nosotros no sabemos quiénes han de ser salvos. Ciertamente, muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero los llamados muchos es nuestra tarea y los escogidos pocos es la del Espíritu Santo a través del llamamiento eficaz. Nosotros le hablamos a todos, como si todos fueran predestinados. Solo Dios sabrá. Y si permite que alguien en casa o alguien en el trabajo sea salvo, ¿sabe qué? No es porque usted fue y le predicó el Evangelio. Si lo permitió, fue porque así lo estableció. De tal manera que la gloria no es para usted. La gloria es para Dios, porque Él así lo determinó. Todos aquellos que quieren defender la libre voluntad del hombre y que quieren librarla de la tiranía de Dios, lo único que hacen es ir en contra del Dios soberano. El hombre sí es libre, pero hay un momento en donde Dios violenta su voluntad. Y es en la regeneración. Cuando Dios al que escogió llama, cambia su corazón, no le pide permiso. ¿Por qué? Porque así lo predestinó, lo preordenó antes de la fundación del mundo, por el santo y sabio consejo de su soberana voluntad, porque así quiso. Una vez cambiado el corazón, sí, voluntariamente no vamos, corremos a Cristo, anhelamos a Cristo, abrazamos a Cristo y lo hacemos con toda nuestra voluntad libre y soberana, esa voluntad que Dios nos ha dado, esa libertad que Dios nos ha hablado de ir, correr hacia Él. Antes de la regeneración vamos a correr, pero lejos de Él. Todo esto solo por el decreto eterno, inamovible de nuestro Señor. Hablaremos de esto también, el llamamiento eficaz, el segundo domingo de mayo. Pero tenemos que ir poco a poco. Yo quiero pedirle que las hojas que está recibiendo por ahí de las doctrinas, que contiene todo el capítulo, lo lea con cuidado. Estudie los pasajes, lea los textos, haga preguntas. Y si el Señor lo permite, pronto, después del sermón, pondremos una mesa aquí abajo, una silla, y después del sermón vamos a permitir todas las preguntas posibles respecto de la doctrina predicada. Para eso va a tener que estudiar previamente la doctrina, para ver en qué hacemos caer al pastor. Todas las doctrinas las vamos a estudiar, porque queremos que la iglesia no solamente sea instruida en la historia de la Biblia, sino queremos que sea instruida en las doctrinas. ¿Con qué propósito, hermanos? De que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda ante tanto mercado de fe que hay en el mundo. Solamente estudiando la doctrina bíblica, solamente estudiando lo que creemos a partir de la palabra, entonces estaremos en mejor resguardo. Vamos a orar. Señor, es un tema tan amplio, tan complicado. Perdóname, Señor, si he dicho algo equivocado. Pero a través de tu palabra, habla el corazón y a la mente de los hermanos. De tal manera, Señor, que podamos entender
que no es del que quiere, ni del que corre, sino de ti que tienes misericordia. Lo que has establecido desde antes de la fundación del mundo. Lo inamovible, lo no negociable, lo que tiene una perspectiva eterna. Porque tú, siendo un Dios inmutable, no cambiarás de opinión. Al que has determinado salvar, sin duda se salvará. Y al que has determinado que se quede con la condena de su pecado, así se quedará. Y en estas cosas, Padre, no vemos injusticia, sino misericordia. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a aquilatar esta verdad y a entender que tú eres Dios. Y cualquier cosa en el mundo que permites, entendemos que es porque así lo estableciste. Por eso te alabamos, Señor, porque ni siquiera una hoja del árbol cae si no es tu voluntad. Y porque sabemos que en este sentido, cualquier cosa que nos pase está controlada por ti. Porque a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a tu propósito fuimos llamados. Gracias, Señor, por esto. En el nombre de Jesús. Amén.